Hola, bienvenidos a Tras la Pluma. El día de hoy ha llegado el momento de cambiar de época. Nos movemos de la regencia hacia la época victoriana. Una época que viene a cambiar no solo completamente la vida en Inglaterra, sino a nivel mundial. Esta época se va a caracterizar por una sociedad por clases, rígida y estricta, una economía creciente, la industrialización, Reino Unido como una potencia mundial y un gran imperio, y cambios en la política. Debe su nombre al ascenso al trono de la reina Victoria, el cual sucedió en 1837 y reinó hasta su muerte en 1901, siendo esta una de las monarcas que más tiempo ha permanecido en el trono. Esta época la estaremos viendo por los siguientes meses y aprenderemos un poco más de todos los aspectos que la conforman. Sin embargo, durante este video solo vamos a ver un panorama general de lo que estaba sucediendo. La época victoriana se caracteriza por ser una sociedad muy moralista. Existían estrictas reglas que se esperaban que se cumplieran, maneras de actuar, formas de comportarse y valores muy marcados. Se esperaba que la población fuera religiosa, recatada, honesta, trabajadora y obviamente el crimen estaba completamente repudiado. El rol de la mujer continuaba siendo bastante restrictivo. Mientras los hombres salían a trabajar y ganar dinero, ellas debían permanecer en casa y ser unas buenas esposas. De ellas se esperaba que fueran elegantes, educadas, amables y sexualmente reprimidas. No había educación sexual, y esto era algo de lo que las mujeres se enorgullecían, no saber prácticamente nada de sus cuerpos ni de los conceptos de reproducción. Sin embargo, cuando termina esta época, comienza a criticarse la hipocresía de la sociedad, pues estamos en una época en la que había altos niveles de prostitución y graves problemas sociales como la desigualdad y el trabajo infantil. Otra de las características de esta época es la marcada diferencia de clases. La clase alta estaba conformada por aristócratas, nobles, duques y terratenientes. Ellos obtenían sus ingresos de sus propiedades, alquileres e intereses. Provenían de familias que habían sido adineradas desde generaciones atrás y se preocupaban por lucir bien y no trabajar, aunque esto comienza a cambiar un poco en la época. Era un grupo que se consideraba nacido para mandar y era prácticamente quienes controlaban el país. Después tenemos a la clase media. Esta es una clase que va a crecer bastante durante la Revolución Industrial. Eran dueños de empresas, banqueros, clérigos o personas educadas como médicos, abogados y profesores. Por lo general se podían dar el lujo de tener criados y enviar a sus hijos a las escuelas sin necesidad de que tuvieran que empezar a trabajar a una temprana edad. Esta sociedad valoraba mucho la moralidad sexual, la responsabilidad y la fuerza de trabajo. Finalmente tenemos a la clase trabajadora o clase baja. Este era un grupo de personas que prácticamente solo trabajaban para vivir, por lo que alguna enfermedad, muerte de la cabeza de familia o desempleo podrían llevarlos a la pobreza extrema. Trabajaban en fábricas, agricultura, minería o como criados para las clases más altas. Debido a la gran necesidad, los niños eran mandados a trabajar desde muy pequeños y se les brindaba muy poca educación. Para darnos un poco cuenta de las diferencias de estas sociedades, la clase alta ganaba más de 1,000 libras al año, algunos llegando a ganar hasta 30,000. La clase media ganaba entre 100 y 1,000 libras, mientras que la clase baja ganaba menos de 100. Reino Unido va a ser considerada la capital de la cultura de habla inglesa. Existían varias representaciones de arte como música, canto, teatro, literatura. Estas últimas dos van a tener un gran incremento durante esta época. Es durante esta época que surgen muchos de los principales escritores ingleses y muchas de las novelas que en día de hoy siguen inspirando y encantando a lectores y artistas. Por otro lado, tenemos el movimiento científico. Va a haber muchos avances en la medicina, en la ciencia, en la tecnología y en la ingeniería. Y aunque muchos de estos cambios no suceden en Inglaterra, van a suceder en el mundo y van a venir a impactar aquí, como va a ser el desarrollo de la psicología en Alemania y Louis Pasteur en Francia con su teoría de los gérmenes, lo cual va a venir a cambiar grandemente la vida, puesto que durante esta época existían grandes problemas en las infecciones. Louis Pasteur va a venir con esta novedad, aunque al principio no le van a creer mucho, sobre la importancia de la limpieza y la esterilización. Va a ser en esta época en la que Charles Darwin va a presentar su teoría de la evolución, causando una gran crisis en la fe religiosa. Sin embargo, es también en esta época donde se construyen bastantes iglesias y se fundan muchas entidades caritativas.
en cuanto a instrumento, vamos a tener un gran avance en los microscopios y la invención del estetoscopio. También avances en la anestesia, el descubrimiento del éter y del cloroformo. Y con esto, un avance inmenso en la cirugía. Uno de los cambios más importantes que vamos a ver durante esta época es la revolución industrial. Esta va a traer grandes inventos como la rueda de hilado, el ferrocarril, la máquina de vapor, los hogares, la implementación de estufas, el uso de radiadores y otros inventos que también vamos a ver como el fonógrafo o la fotografía. Este gran desarrollo que ocurre principalmente en Reino Unido lo va a convertir en el país más rico del mundo. Sin embargo, esto también va a traer graves problemas a la sociedad. La gente que vivía en los pueblos comienza a mudarse a las ciudades, buscando mejores oportunidades. Esto va a ocasionar que las ciudades se sobrepoblen. En 1801, solo un 33% de la población vivía en las ciudades. Para 1901, este había aumentado un 78%. La calidad de vida no era la mejor. Debido al gran aumento de fábricas, había muchísima contaminación tanto de aire como de agua. Sumando a esto la sobrepoblación, las sociedades van a convivir en ambientes bastante contaminados en el que van a surgir muchísimas enfermedades infecciosas. Por otro lado, no había sindicatos ni nada que controlaran las condiciones laborales. Estas eran pésimas. Trabajaban en ambientes antihigiénicos, sin acceso a agua, comidas o ropa adecuada para trabajar. Trabajaban largas jornadas e incluso los niños eran empleados en horarios de hasta 12 horas diarias. Aun cuando Gran Bretaña era el país más rico del mundo, continuaba habiendo muchísima pobreza. Uno de los graves problemas que se tuvo fue la gran hambruna irlandesa. Esta crisis fue ocasionada debido a la infestación en la cosecha de papas, uno de los principales alimentos de esta sociedad. Se cree que cerca de 1 millón de personas murieron durante esta época y 2 millones más emigraron hacia las ciudades. Las personas que quedaron sufrieron de muchísima desnutrición. Esta es considerada la peor hambruna de Europa en el siglo XIX. Durante este siglo, el Imperio Británico va a expandirse demasiado, tanto que para finales del siglo va a ser considerado el imperio más grande que el mundo haya visto. La reina Victoria va a ser representante de al menos 25% de la población, teniendo colonias en gran parte del mundo. El gobierno de Reino Unido se regía por una monarquía constitucional, que consistía en las dos casas del gobierno. The House of Lords estaba conformada por líderes religiosos y por la monarca, mientras que The House of Commons estaba conformada por personas comunes. Estas personas eran elegidas democráticamente, aunque solo un pequeñísimo porcentaje de la población tenía derecho al voto, normalmente las personas de clase más alta. Los miembros de The House of Commons no obtenían un pago por sus servicios, por lo que tenían que ser gente de clases bastante altas. Durante esta época va a haber muchas reformas que van a cambiar la política de Gran Bretaña, entre ellas el derecho al voto, el cual se va a expandir a una mayor parte de la sociedad. Por otro lado, The House of Lords va a perder poder y The House of Commons se va a convertir en el centro del gobierno. Y esto ha sido todo. Vimos un panorama muy general. Es muchísima información y vamos a ir desmenuzando un poquito cada vez más. Por ahora, pues nos vamos a ir preparando para comenzar este periodo que se vienen autores bastante importantes. Así que cualquier duda, pregunta que tengan pueden dejarla en comentarios y vayan a seguirme en mis otras redes, sobre todo en Instagram, donde estamos posteando más información y vamos poniendo resúmenes de los videos. Así que esto es todo, amigos, gracias por verme y nos vemos en el siguiente video.